Hola, bienvenidos a Matos Les Gusta Leer. Hoy les voy a hablar de los 3 libros que alcancé a terminar esta semana. Fue una semana bastante productiva a diferencia de otras. Y les voy a hablar de los libros en el nivel en el que me gustaron, por decirlo de alguna manera, como por darle un orden a la presentación. La primera es una lectura que yo llamo oportunista, y es que uno va a la casa de alguien, ese alguien tiene un libro muy interesante y uno dice, ay, ¿me lo prestas? Y a diferencia de otros, yo sí devuelvo los libros. Voy a devolver prontamente cuando el dueño regrese de viaje. Esto es La chica del cumpleaños de Haruki Murakami, ilustrado por Kat Menchik. Porque es como el que menos me gustó. No voy a decir que es que no me haya gustado. Es que por un lado es un cuento corto ilustrado, de verdad es muy corto. En otros cuentos de Murakami hay como un mayor desarrollo de todo, de los personajes, del mundo, pero este se queda corto, siento yo, en su exploración. Además es una historia como de misterio que finalmente yo no logré como involucrarme en el misterio. Fue una lectura poco satisfactoria en ese sentido, que además, si ven, esto es chiquitico, pero es que además tiene una letra gigante y además tiene al final un texto de Murakami diciendo cómo él celebra sus cumpleaños. Entonces es un poco como too much para el contenido finalmente. Y lo otro es que las ilustraciones de Kat Menchik son muy bellas, pero son muy monótonas. Entonces a la cuarta, quinta ilustración igualita, yo como lector ya estaba agotado con su estética y el cuento no era lo suficientemente satisfactorio. Entonces finalmente fue como bueno, igual es que se lee en una hora, entonces tampoco es que uno diga que perdió su tiempo. Además una lectura oportunista sacada del librero de alguien más, entonces pues no voy a pedir tampoco mucho. El siguiente, por el contrario, sí estuvo mucho mejor, y es la biografía de David Bowie por María Hess y Fran Ruiz. Yo había visto su biografía de Frida Kahlo, pero Frida no es santo de mi devoción como para comprar un libro de biografía, entonces como que nunca me había fijado, pero había visto este libro en un viaje que hice en otro idioma ilegible para mí, y llevaba mucho tiempo buscándolo, pero nada que parecía, hasta que finalmente salió esta tercera edición ahorita en la feria del libro. Entonces es un gran recomendado, de verdad. Está bellísimamente ilustrado. Por un lado, sí, la señora tiene su estilo, pero logra hacer variaciones a su estilo para hablar de la persona, cambiar la paleta de color, cambiar ligeramente la fuerza del trazo. O sea, hay cosas sutiles que un ilustrador puede hacer para darle movimiento a la ilustración y que no sea una cosa monótona, y eso de verdad está muy bien logrado en la ilustración. ¿Por qué no es mi número uno a pesar de ser yo una gran fan de David Bowie? Porque la biografía es una biografía ficcionada. Yo nunca he leído una biografía de David Bowie. Esta era mi primera biografía de él, y resulta que el narrador no es confiable porque es una biografía ficcionada. Entonces no sé si cosas que me parecieron simpáticas, agradables, de verdaderamente sorprendentes de Bowie son reales o no. Entonces eso para mí fue como un bajón en la lectura, porque no sabía si me estaba leyendo una ficción sobre un señor muy particular o si me estaba mintiendo un poco sobre David Bowie. Entonces como que no, finalmente no fue como la gran lectura que esperaba, a pesar de haberla disfrutado y a pesar de que el libro es bello. De verdad es una cosa que en cualquier biblioteca, en cualquier librería se vería precioso. El último libro del que les voy a hablar es An Unkindness of Ghost de Rivers Solomon. Esta es su primera novela, empecemos por ahí. Y esta señora, que es afrofuturista, yo me leí este libro porque estaba preparando una charla sobre afrofuturismo, y esta novela aparecía en todas las listas a pesar de ser una primera novela, y por eso me decidí a leer esta y no otras como autores más consagrados, sino que me interesaba como empezar a conocer el trabajo de Rivers Solomon, y estoy gratamente sorprendida con esta novela. Por un lado es un análisis de lo que es ser una persona de color. Entonces esto se desarrolla en una nave generacional, la Matilda, en la que hace muchos años y sin registro histórico alguno dentro de la nave algo pasó y el orden social cambió, y esto ahora es como una plantación de algodón del sur de los Estados Unidos. La gente blanca
vive en los niveles superiores, todos los blanquitos, de ojitos claros, y a medida que se va bajando en los niveles, pues la gente se va oscureciendo y va perdiendo sus derechos, porque arriba tienen como la mega tecnología para ir al médico, para la comida, para las ropas, todo es súper tecnificado, pero a medida que uno va bajando en los niveles, la gente al final cocina con grasa, porque no tiene con qué más cocinar, no tienen servicios médicos, y ahí es donde, digamos, en este ambiente es donde existen nuestros personajes que son Aster, que es una mujer de los niveles bajos, es decir, una persona que no tiene derechos, y el cirujano, que es una persona, es un hombre de clase alta, cuyo background no es muy claro al comienzo de la novela, pero que termina acogiendo a Aster como su aprendiz, y después empieza como a desarrollar como una serie de sentimientos hacia ella. Es muy particular porque es que esta situación en la que se encuentran estos seres humanos, todos los que viven en los niveles bajos, es de verdad de esclavitud. Pero a diferencia de otros esclavos que al menos tenían tierras a donde correr y huir si encontraban en el momento la oportunidad, esta gente no tiene a dónde ir porque esto es una nave generacional. Entonces van a estar ahí atrapados por siempre. Y esa es la gran reflexión que hace este libro, como de que poco se necesita para que las estructuras sociales fluctúen y abusemos de otros seres humanos. Aster es una persona muy inteligente, pero está en unas condiciones imposibles de alguna manera. Y se ha sentido además muy sola porque su madre se suicidó cuando ella era muy joven y murió loca. Dejó unos diarios disparatados, pero pues que ella atesora porque es lo único que tiene de su madre. Hasta que una amiga se da cuenta que es que los diarios están escritos en clave y empieza un descubrimiento de Aster de que su madre no estaba loca y que de hecho había descubierto unas cosas muy importantes de la nave y había actuado en función de eso. Entonces esto al final se vuelve una carrera por lograr llevar a término lo que la madre de Aster inició, a medida que el sistema empieza a ponerse cada vez más estricto por unas razones que son bien particulares, y que tienen que ver con el personaje del cirujano. El cirujano es una persona queer, es un hombre que de alguna manera se siente atrapado en un cuerpo que no logra identificar qué es, a pesar de que sabe que tiene unos sentimientos muy fuertes por Aster, pero también tiene unas relaciones familiares él mismo, y un pasado que él no logra recordar tampoco, porque al parecer fue tan traumático que no logra recordarlo. Entonces hay un par de personajes que guían la historia desde dos lugares diferentes, que están intentando acercarse, pero es que es tan difícil para ambos acercarse que finalmente es un acto de rebelión estar cerca del otro. Esta señora, como les dije, es su primera novela, tiene otros dos textos a los que no puede llegar. Uno es de Vela, que es una novela a 8 o 10 manos, no estoy muy segura, que pueden conseguir en Serial Box. Es un sitio al que uno puede afiliarse para comprar novelas por entregas, ya les hablé de eso en otro video. Y junto con The Clippers, que es un grupo de hip hop experimental, ella escribe, no estoy segura si es un cuento o una novela corta, a partir de la canción The Deep, que es bastante impresionante. Les recomiendo que escuchen la canción y que le echen un vistazo a la novela corta. Y ya, esa fue mi semana, fue una gran semana, espero que para ustedes también. Adiós.